Hola, bienvenidos a las 2 orillas, como siempre, discutiendo con Julio Borges, exiliado político de Venezuela, con Manuel Burrón, latinoamericanista desde España, y Luz Escobar, periodista cubana también en el exilio. Hoy vamos a discutir una de las cuestiones que más está preocupando pues, en el mundo, sobre todo a los latinoamericanos que están en Estados Unidos, que es el tema de la migración, toda la irrupción que ha tenido ICE en los últimos meses en Estados Unidos y cómo el discurso de la migración, la problemática de la migración está siendo aprovechada por los populismos. La migración ha dejado de ser un fenómeno social para convertirse en un campo de batalla político, es decir, es lo que más están utilizando estos grupos aislacionistas, nativistas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hoy vamos a hablar de por qué la gente cruza, qué pasa cuando ahí se convierte, algunas personas hasta lo tildan de un grupo casi parapolicial, paramilitar. Algunos latinos e inclusive estadounidenses sienten, en el caso de Minnesota, de que ahí está funcionando como una especie de ejército de ocupación interna. Y los contrastes sobre la migración. Si no, observemos lo que acaba de pasar en España, que está haciendo todo lo contrario con respecto a Estados Unidos. La tesis central, pues, de esta discusión va a ser que cuando la política no resuelve los problemas estructurales, y aquí estamos hablando de América Latina, pero también de los países receptores, el populismo encuentra en el migrante al enemigo perfecto, aquel otro que justifica la persecución y que crea la identidad de las bases sociales de este populismo. Pero antes también es importante destacar que la realidad dice prácticamente todo lo contrario, porque en Estados Unidos se acusa que los migrantes generan crimen, que los migrantes se aprovechan de los recursos estatales en Europa del estado del bienestar, pero un estudio del Cato Institute, que es un grupo liberal de bastante derecha, muchos de ellos que apoyan a Donald Trump, recientemente dijo que entre 1994 y el 2023 los migrantes más bien generaron un superávit fiscal de 14.5 billones. Es decir, detrás queda ese discurso que dice de que los migrantes son un gasto y es más bien todo lo contrario, generan riqueza. Pero bueno, quiero sus impresiones sobre esto que está pasando en la migración. Julio, ¿cómo estás viendo vos este tema de esta polarización que se está dando, sobre todo en Estados Unidos, pero que vamos a ver que se está desparramando en todo el mundo y sobre todo en América Latina? Bueno, Douglas, saludos a todos, Manuel y Luz. Yo creo que de alguna manera, como venezolanos, nosotros hemos vivido como las dos caras de la moneda, ¿no? Durante el siglo XX, Venezuela fue el foco de atracción migratorio quizás de los más grandes del mundo, ¿no? Por el tema petrolero y después de la guerra, la economía venezolana era de las que más crecía en el mundo, por encima de Japón, por encima de Europa, y eso hizo que en el siglo XX venezolano entraran más personas a Venezuela que todos los venezolanos que ha habido desde que llegó Cristóbal Colón hasta el siglo XX. Es impresionante, pero realmente el país se llenó de una migración y mi propia familia que vino de España por la guerra civil cuenta esa historia. Y luego, más bien ahora en el siglo XXI, retrocede todo y somos más de 8 millones de venezolanos que hemos tenido que salir. Y por eso conocemos las dos caras de la moneda. Y te puedo decir, por ejemplo, que desde el punto de vista de la integración, en el caso venezolano fue muy, pero muy bienvenida la migración que era muy diversa, de Latinoamérica, de Europa, de distintas partes del mundo. Y ahorita estamos sufriendo también el tema de ser más bien rechazados en países latinoamericanos donde ha habido cortocircuitos muy fuertes, por ejemplo en Perú el tema de los venezolanos, uno de los temas más calientes con el tema de la seguridad, supuestamente. El mismo tema en Chile, por ejemplo, y por supuesto en los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo soy totalmente abierto a la migración porque es la historia de la humanidad. Y creo que el único tema que yo añadiría para la discusión que me gustaría que tuviéramos es si la migración debería ser algo completamente abierto o en el tema cultural deberían prenderse algunas alarmas porque hace más difícil temas como integración, compartir valores, etcétera, etcétera, que ahí yo sí tengo unos puntos Ujú. sobre los cuales pienso que vale la pena prender las alarmas en el tema migratorio. Interesante, quiero decirte un punto. Yo me acuerdo cuando yo era solicitante de refugio en Colombia, que una funcionaria de ACNUR, una colombiana, me dijo, uff, te viniste a uno de los peores lugares del mundo para solicitar refugio en Colombia. Y me comenzó a decir, pues, de que América Latina es de los peores lugares para ser migrante y para ser refugiado, me dijo.
podrías tener más garantías en Turquía, incluso en países africanos, tratan mejor a los refugiados que América Latina. No lo he corroborado, me lo dijo alguien de ACNUR. Y eso después lo relaciono con, bueno, yo soy de Ocotal, el norte de Nicaragua. Muchas de estas caravanas que llegaron a Estados Unidos partieron del norte de Nicaragua y de zonas de Honduras. Y me decían lo mismo, yo tengo amigos que también se fueron en caravana, que lo peor que les podía pasar a ellos es que los detuviera la migra mexicana, que el terror que ellos sintieron con la migra mexicana nada que ver con el terror que sintieron cuando se enteraron a migración en Estados Unidos. Entonces también hay unos contrastes y también hay cierta hipocresía porque pedimos de que se trate bien a los migrantes en Estados Unidos o en Europa, pero también en América Latina no tratamos muy bien a los migrantes, sino miremos cómo tratan muchas veces a ciertos nicaragüenses en Costa Rica, pero está dando bastantes puntos. Pero Luz, quería preguntarte tu perspectiva como cubana, porque los cubanos huyen del autoritarismo, huyen de la pobreza, pero ahora están llegando a Estados Unidos y también muchos de ellos están sintiéndose como traicionados, que he escuchado como ese discurso, pues llegan a buscar el sueño americano, a Sí, vivir la libertad, pero están teniendo terror. ¿Cuál es tu opinión sí. de eso que lo veo mucho en redes sociales, sobre todo Más de que los cubanos? nada, esa palabra terror, la gente está aterrorizada. Los testimonios que a mí me llegan de allá, de Estados Unidos, es que la gente está encerrada en sus casas. ¿Tú sabes lo que es eso? Que no salen a trabajar. Restaurantes que han cerrado porque la propia dueña del lugar tiene todavía los papeles en proceso y tiene miedo de ir a trabajar, porque sus trabajadores también tienen miedo de ir a trabajar. La gente tiene terror de ir al mercado. Una cosa tan cotidiana como ir a comprar leche o pan. O sea, yo creo que para mí lo más grave que está generando esto es este tema de la migración es muy complejo y abarca muchos temas que tienen que ver incluso con leyes, pero sin entrar en eso, sin entrar en lo que implica que ahora Donald Trump haya echado para atrás leyes que permitían que la gente entrara legal con parol, por ejemplo, el parol humanitario. Yo creo que aquí lo grave es esto, que está generando terror, y no solamente en la comunidad migrante, está generando terror en los propios norteamericanos, porque estos acontecimientos que tuvieron lugar recientemente de estos disparos que terminaron con muertos, aterroriza también a la propia gente norteamericana que salió en Minneapolis, por ejemplo, a defender a esta comunidad migrante que está siendo avasallada en esas redadas que para mí, esas redadas que tienen que ver además con tanta impunidad, ¿no? Esas personas con pasamontañas, disfrazados de lo que no son, muchas veces camuflajean los camiones para que parezcan otras cosas. Han ido escalando, primero era contra personas que tenían determinadas características de migración y ahora es con cualquiera simplemente por cómo lucen. O sea, yo creo que lo más grave aquí es eso, que está generando terror en la comunidad. Manuel, quería más o menos enlazar con una de las cosas que dice Luz y que también dijo Julio, pues porque en España es todo lo contrario, hay personas que rechazan la migración, pero muchas veces también hay, es decir, hay como una discriminación, es decir, queremos más una migración que se asimile más, que se integre más con España, es decir, migrantes de América Latina que tienen un background occidental, pues un background cristiano, pero que generan más tensiones con los africanos o los del Medio Oriente, los musulmanes, pero esto nos lleva al tema de la integración, porque al igual que Julio, bueno, yo estoy de acuerdo con la migración, es decir, ninguna duda, es un derecho humano, pues migrar, pero también está el reto de cómo se integran y todos estos problemas que muchas veces generó el multiculturalismo, y ya te doy la palabra. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, yo sí creo que mucha de la gestión, sobre todo de Biden, todo el desastre que se armó en la frontera, eso lo que generó fue una especie de backlash, es decir, que se convirtieron los migrantes en el chivo expiatorio de lo que vino después, de la política de Donald Trump, cuando tuvo que, si hay una política ordenada que integra, eso evita que hayan ese tipo de problemas y que se vuelva una justificación. Y para mí el punto es que una de las mejores políticas de migración es precisamente que la migración sea ordenada. Si se genera caos, aunque sea de buenas intenciones, eso tarde o temprano va a generar precisamente que se genere más rechazo y que haya falta de integración. ¿Cuál es tu opinión de eso sobre el caso de España? Porque España es diferente en el sentido de que hay como esa diferencia, la integración de los latinos y la no integración de personas que vienen de otro contexto cultural. Bueno, sí, claro. Lo primero que hay que decir es que se acaba de regularizar, el gobierno español acaba de mandar un decreto que todavía no se ha aprobado, pero que se va a aprobar sobre la regularización de los migrantes irregulares que hay en España, que se calculan entre medio millón y 1 millón, aunque no se sabe, ¿no? Entonces, es verdad que España, o sea, lo primero que tenemos que decir es que hay ahora mismo una corriente que está empezando a dar marcha atrás
con respecto a la migración, ¿no? En todas partes, no solo la derecha, ¿no? Gran Bretaña, con Starmer y tantos otros han empezado a tener una política migratoria menos permisiva y España aquí pues ha hecho una cosa diferente, ¿no? Entonces, claro, aquí el debate es muy complejo y muy complicado porque primero yo separaría entre la migración y los problemas y beneficios que puede dar, las dos cosas, ¿eh? Con la utilización política de la migración, ¿no? O sea, una cosa es ser migrante y otra cosa es la creación política de un otro, que esto, en fin, los historiadores lo saben perfectamente, chivo expiatorio, ha dicho Douglas, obviamente. Todos tenemos que reconocer que ante el extraño, ante el que no conocemos, ante el que habla diferente de nosotros, pues siempre actuamos con cierto recelo, ¿no? Y eso es políticamente muy explotable, ¿no? Y en España se está explotando. Se está explotando, Vox lo ha explotado mucho. Vox, no sé si saben ustedes, partido de extrema derecha en España, nació en contra de la migración, pero en su programa político primero permitía la migración y alentaba la migración latinoamericana. Por todo el rollo de España y las colonias, ¿no? El imperio, ¿no? Estaba el imperio y lo permitía. Ahora ha habido una deriva todavía más hacia la derecha, en donde ni siquiera está a favor de la migración latinoamericana. Y da muchos votos. Esto es lo primero que tenemos que reconocer. Da muchos votos en España, da muchos votos en Estados Unidos, dio muchos votos a Bukele en El Salvador, aunque la creación del otro era más interna, en las elecciones chilenas, y en fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí para Manuel, porque tú mencionas a Vox que está usando eso, por supuesto, en su discurso, pero ¿tú no crees que Podemos también lo está usando al decir que va a usar esos migrantes para barrer a los fachas? Eso fue para mí grave, ¿no? Que Podemos esté Es súper instrumentalizando así en interesante su lo discurso. que dice Luz. Espérame, Habla. Manuel, solo quería agregar un punto, discúlpame, porque también llama la atención porque en España también se dio aquel artículo de Maestre en la secta, en la que hablaba de la migración venezolana, que Claro era que una los dijo gusanera, gusanos y del tal, sí, sí, fascismo. Entonces, es decir, la estigmatización del migrante se puede dar desde cualquier lado del espectro ideológico y también es porque el migrante totalmente. siempre se quiere como que el que apoye tus ideas, pero cuando no apoya tus ideas también vas en contra. Ujú. Claro, pero yo creo que lo que se refería a Luz, que es ya un giro maravilloso, o sea, es terrible, pero ya implica la reversibilidad del populismo de, yo creo, un meeting con Irene Montero, ¿no? En el que ella hablaba de la teoría de la Del sustitución, reemplazo. pero Ajá. le daba la vuelta. Queríamos que vengan tantos migrantes a España como para reemplazar a los fascistas de la ultraderecha. Es horrible, horrible. O sea, Le ha dado la vuelta, es el mismo, ¿no? El otro para Podemos es la ultraderecha, el otro para la ultraderecha es el migrante. Pero la lógica es la misma, ¿no? pero ¿tú no Y crees es, que ahí están como incendiando el debate sabiendo cómo piensa Vox? Yo creo que este discurso es gasolina para Vox. Claro. claro. Exacto, exacto. ¿Y qué se necesitan ambos? Es decir, tanto Podemos necesita que Vox esté polarizado y esté radicalizado como Vox necesita que Podemos se radicalice. Pero, ¿vos qué pensás, Julio, por ejemplo, en el caso de los venezolanos? Pues, porque para mí siempre ha sido una tragedia de que Venezuela fue el destino de muchos exiliados políticos, sobre todo en los años 70, 80, pero luego todo el drama y todo el maltrato que han tenido los venezolanos y esa instrumentalización de los venezolanos en el sentido de que mucha gente dice, bueno, ellos son como el testigo del desastre de lo que significa un gobierno socialista o de izquierda en el poder, pero al mismo tiempo esta derecha persigue a los venezolanos que son el testigo de este desastre, pues de lo que significó el chavismo en Venezuela. ¿Cómo ven esa paradoja? O, por ejemplo, el otro día escuchaba a una venezolana en una entrevista en Estados Unidos que dijo, bueno, si Estados Unidos derroca a Maduro y eso va a solucionar el problema en Venezuela, yo priorizo eso a mi derecho como migrante en Estados Unidos. Brutal, pues, esa declaración. Bueno, es que si te digo algo que da mucha lástima. Honestamente, les puedo contar decenas de historias donde la gente se siente perseguida simplemente por estar migrando, en el caso venezolano, y las cosas que han pasado sobre no solamente usarlas, como decía Manuel, electoralmente porque da votos
y se convierte en carne de cañón para las elecciones, sino que también hay otra dimensión que es brutal, que es que la trata de personas y la migración es parte de un negocio de crimen organizado que genera muchísimo dinero y que se convierte también en una trama de poder que empieza también a corroer las instituciones, por lo menos en el caso de Latinoamérica es así. Pero lo que yo sí creo, honestamente, es que la migración, cuando tiene una política de integración, es absolutamente valiosa. Yo lo viví en la Venezuela en la cual crecí, donde habían muchísimos españoles, muchísimos italianos, muchísimos portugueses, muchísimos colombianos, dominicanos, de todas partes del mundo, y había una convivencia en la cual no había ningún tipo de xenofobia. Y no había mayores políticas oficiales, sino simplemente un país abierto a la migración. Hoy por hoy, el migrante se siente utilizado en esos dos extremos, el que decía Luz o el que decía Manuel, ¿no? Pero ideológicamente es lo mismo. Ahora, ¿cuál punto yo sí creo que me parece que tiene sentido ponerle como un rayado a la cancha el tema migratorio? A mí me parece que es lógico, por ejemplo, que un país como España le abra las puertas a América Latina. Es la historia común, es la religión común, es las creencias comunes, es los valores comunes y ciertamente también uno ve que cuando ha habido otro tipo de apertura cultural a migraciones que tienen una visión distinta, sobre todo en el ámbito radical religioso, ha sido un problema también. Entonces, yo creo que esas cosas no se hablan con claridad, sino que simplemente se utilizan políticamente. Y yo creo que más bien debería haber un debate donde se abra precisamente a que el otro no es un otro distinto, como dice Manuel, no es un chivo expiatorio, sino que alguien que puede ser como yo porque tiene los mismos valores o la misma cultura o la misma historia. Yo creo mucho en eso, honestamente. Y es lo que yo creo que España debería privilegiar porque lo necesita, además desde el punto de vista pragmático y económico, porque hay una realidad, la población no crece. Aquí en España muere más gente de la que nace y por lo tanto es una población que está envejeciendo y es imposible mantener incluso la economía europea como tal a este índice de crecimiento que tiene ahora. No hay otra solución que o tener más hijos o abrir las puertas a una migración, pero una migración que culturalmente sea fácil de integrar porque compartimos los mismos valores. Es lo que yo creo al menos. Yo quería dar un punto sobre bueno, los dilemas de la migración, pues por Nicaragua, pues un país que históricamente ha migrado, en mi caso, afuera en el exilio, todo mi entorno que ha migrado, pero a veces también pasa un tema de la instrumentalización de la migración por los regímenes autoritarios o los regímenes que producen estas expulsiones masivas. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, recuerdo que hace 2, 3 años se había vuelto como la plataforma de migración para que llegaran muchos cubanos, como no pedían visa, o también muchos africanos, mucha gente del sudeste asiático, y se utilizaba eso, era un negocio prácticamente, como decía Julio, crimen organizado involucrado en trata de personas y inmigración ilegal, lo cual no debería de ser permitido, pero es más peligroso inclusive cuando hay gobiernos que incentivan eso. Y el otro punto es el tema de la válvula de escape. Es decir, porque también no se toma en cuenta de que la mayoría de estos migrantes no quieren salir de sus países. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé vivir afuera, siempre he querido vivir a Nicaragua, lo sumo a estudiar, pero hacer vida en Nicaragua. Pero nos vimos obligados a salir del país. Entonces, si bien es cierto, hay responsabilidad de respetar los derechos humanos de los migrantes, también es un derecho humano no migrar y quedarte en el país. ¿Qué opinas de eso vos, Luz? Pues porque así es lo que siento que en ese sentido los nicaragüenses tenemos mucho en común. Los cubanos siempre me dicen lo mismo, pues no, Sí, no se querían ir, pero no tienen nada que hacer en Cuba. no, no, claro. Aparte, en el caso de Nicaragua, lo que tú decías, los pasajes pasaron de costar $400 a costar 4.000, así de hecho, porque se convirtió en un negocio. No solamente un negocio de los coyotes que cruzaban a los cubanos por esas tierras, sino un negocio de las aerolíneas, un negocio del régimen nicaragüense y del régimen cubano. Eso que no te quepa duda, porque además hay muchos testimonios de cubanos que contaban eso. Nosotros, a mí me gusta siempre recordar que nosotros cuando empezamos a salir en masa de Cuba, en los años 60, bueno, la mayoría llegó a Miami. Construimos una ciudad a nuestra imagen y semejanza, ¿no? La ciudad de Miami es una ciudad con costumbres cubanas, donde todo lo que se perdió en Cuba en cuanto a alimentación, a cultura, a tradición, se conserva en Miami, de una manera como muy cuidada, ¿no? O sea, tú llegas ahí, te encuentras tiendas con cositas que tú veías en Cuba en los años 50,
te encuentras la comida de la abuelita, claro, hecha con todas las cosas que en Cuba no hay, y es muy fuerte para a esa comunidad que creó esa ciudad en particular, ahora verse en la situación en la que cuando han podido traer a su familia finalmente, y muchos están en proceso de regularizarse, están siendo perseguidos e instrumentalizados en el discurso. Eso es algo que los cubanos están viviendo con mucho dolor, sobre todo por esta última oleada que forma parte de eso que tú comentabas, de gente que quería construir una vida en Cuba y no ha podido por la represión, y no ha podido por la miseria, no ha podido por el hambre que hay en Cuba ahora Mm, mismo. Y sí, recordar también que muchos de los que se fueron en el 60 se fueron pensando que iban a estar un par de meses en lo que un Fidel par de Castro se meses. moría. Julio, ¿me Dejaron pasa la mano? casas, dejaron negocios. No, que lo que dice Luz me recuerda algo que empezó a rodar entre la migración venezolana, que son digamos, la poesía de una mujer que quizás ustedes han oído, que se llama Barsa Shire, me parece que se pronuncia, que es una poeta africana que se ha dedicado al tema migratorio. Y ella tiene dos frases que a mí me parecen totalmente gráficas para nuestra conversación. Una que dice, nadie se va de su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Esa es una realidad. Y la otra que me parece totalmente gráfica y fuerte, dice, nadie pone su hijo en un bote al menos que el agua sea más segura que la tierra. Es decir, al Exactamente. final uno se ve forzado a migrar. Uno no quiere migrar la mayoría de las veces. La gente se ve absolutamente desplazada o por la economía, o por la violencia, o por la política. Y bueno, yo creo que eso a veces tampoco se comprende porque pareciera que es que uno simplemente se quiso ir y la verdad es que uno se vio obligado a irse y así fue la historia de toda la gente alrededor de uno. Claro, Y creo que esa dimensión no está muy bien contada, la verdad. es que Manuel, migrantes hay tantos como personas, ¿no? O sea, el alemán que se compra una casa en Mallorca, que es otro cliché muy español, es un migrante, ¿no? Es verdad. Los refugiados son migrantes, los profesores que vamos a universidades extranjeras somos migrantes, ¿no? Entonces, claro, meter a todo en esa idea de migrante y en en un solo saco es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y hay una cantidad de problemas, de diversidades, de- claro, y hay que tratarlos, porque es un poco lo que decía Julio. Julio nos decía eh, que no se puede hablar claramente de los problemas y beneficios que da la migración, ¿no? Que a veces hay que tratarlo, ¿no? Problemas en España, la migración se puede relacionar o se ha relacionado con el precio de la vivienda, por ejemplo. Se relaciona bastante injustamente con la delincuencia. Esto es un problema, porque claro, relacionar migrante con delincuencia se comete un esencialismo terrible, ¿no? Decir un migrante es un delincuente, no. Como decía Julio, si nosotros tuviéramos que vivir en un país extranjero, tendríamos muchas más probabilidades de cometer un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos arraigo, porque no tenemos redes, porque quizás hemos tenido que abandonar nuestro país, etc. Entonces, esa idea de decir que el migrante, por esencia, es un delincuente, correlación, no implica causalidad, ¿no? Y por Sí. otro lado, beneficios, que en Europa son muy claros, que puede ser la pirámide de nacimientos invertida, la necesidad de poblar Ujú. la España vacía. Hay trabajos que los europeos ya se niegan a hacer y los migrantes, pues quizás no, pues quizás sí, ¿no? En fin. O la traída de especialistas, porque eso también son migrantes. Eso es importante, ¿tú sabes por qué? Porque muchas veces se quiere vender el discurso, lo habrás oído de cualquiera de los bandos, porque estos discursos lo he oído en ambos extremos, de que, bueno, el migrante es necesario o en tanto que se integra y ocupa determinados puestos que nosotros los españoles no queremos hacer. Y ahí te hacen una lista de limpiar estos, recoger aquellos, o sea, trabajos muy precarios que los españoles, pero es que no es solamente eso es- lo que hace un migrante. Hay migrantes que lo que tú decías, que vienen aquí a fundar una empresa, a hacer un negocio, a trabajar en un periódico, en fin, eso cirujanos, en fin, de lo que sea, ¿no?
eso es una política migratoria muy fuerte de los países del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, que los tenemos como muy progresistas y tal, tiene una política migratoria, necesitamos 100 neurocirujanos, ¿no? Y fichaban a 100 y los traían. Sí. Y lo Necesitamos, otro es que a mí me ha pasado también, yo he encontrado mucha solidaridad, mucha buena acogida en España, pero también me he encontrado con gente que no entiende eso, que uno salió de su país a pesar de la voluntad de uno de querer vivir ahí, uno salió empujado, no lo entienden y ven siempre como el privilegio de que estás en Europa, ¿no? O sea, tú eres una privilegiada por estar en no, Europa. Yo le digo, y esto es muy relativo, porque pero si si yo nosotros, no quería irme, o sea, yo quería estar, es que nos ven como indios, que debemos y, estar en y nuestras los tierras españoles cuando vamos a Estados sufriendo. Unidos, igual, o sea, en Claro, Estados Unidos, un español pues es como un latinoamericano que viene aquí, entonces es muy relativo, ¿no? Según nos percibimos una vez que estamos en territorio extraño, somos extranjeros, ¿no? Y los extranjeros se nos meten en un saco, ¿no? Y da pie a todas estas contradicciones. Yo ¿Y ustedes han quería, sufrido algún acto de xenofobia, Douglas, Luz o Manuel? sí hemos sufrido, yo afortunadamente no, puedes decir, aunque los nicaragüenses, sobre todo en Costa Rica, pero bueno, me pasa pues de que muchas veces, como tal vez me muevo en el ámbito universitario, creo que uno es un privilegiado en el ámbito de la migración, no está compitiendo por el tema laboral con obreros en el país de acogida. Eso creo que es lo que genera más tensión. Solo quería agregar un punto a Manuel. Por ejemplo, aquí en Inglaterra hay un giro pues, del Partido Laborista que tradicionalmente ha defendido los derechos de los migrantes, pero ahora está teniendo una posición más dura. Pues y lo que yo veo es cierta instrumentalización, porque claramente es un discurso que da voto y no se le puede dejar, desde el punto de vista de los laboristas, esa cancha abierta a este Reform UK, a nuestros nuevos partidos de derecha. En España, ¿vos crees que pase algo similar? Decir, o en la misma Estados Unidos, decir que los demócratas, que los que no son la derecha tradicional, sino sectores más liberales, asuman este discurso antimigrante, o crees que es un tema solo, pues porque yo creo que en Inglaterra ese giro es bastante notable. Bueno, de momento Pedro Sánchez ha hecho todo lo contrario, pero bueno, teniendo en cuenta cómo es Pedro Sánchez, si fuera a sacar votos por ahí, se convertiría en el AIS en un momento, ¿no? Esto es una broma. Pero de momento ha hecho lo contrario. Pero es que lo contrario también puede ser populista, ¿no? Y aquí hay claro. un debate muy interesante, porque hay muchos que se han posicionado con razón, sí es populista, pero bueno, hay de repente medio millón de personas que van a tener papeles, ¿no? Ujú. Pero, ¿Y, claro, y van a votar, Manuel, en ese caso o no? claro, el problema es que van a votar, Pero Manuel, es a mí me interesante, gustaría van a votar diferenciar, y ya hay datos que, por supuesto, esto beneficiaría al PSOE. Bueno, en el Y sí, caso de Venezuela, un paréntesis, una de las cosas que hizo Chávez al principio es que le otorgó nacionalidad, literalmente podría decir que a millones de personas que estaban en Venezuela, que habían vivido allí, y les dio un derecho a voto que después fueron absolutamente militantes del chavismo por ese agradecimiento. claro. Y le a mí me, funcionó muy, muy bien. A mí me gustaría diferenciar las medidas del discurso. Las medidas no son populistas. Yo creo que lo que es populista es el discurso que acompaña y cómo se venden esas medidas. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, regularización aquí, tú lo sabes, han existido de parte del PSOE, de parte del PP de manera regular. Casi cuando tú miras para atrás en la historia, es casi una tradición hacer estas regularizaciones. Y el problema está en cómo se venden, el discurso que acompaña. Yo creo que el populismo está ahí y la instrumentalización está ahí, en el discurso, cómo han querido vender esto. No, no, absolutamente. Y además forma parte del juego de la democracia. O sea, claro que se Además, hace. aprovechado para eso mismo, mientras el mundo, nosotros aquí en España le digo, Pero pero claro, también se hermano, da si visto esto es que lo que han hecho siempre en este país, o sea, por integrar a los... ejemplo, ahora mismo se decía que, ahora que se van a regularizar y que además a los descendientes de antiguos migrantes españoles se daba la nacionalidad, decían que Argentina sería no recuerdo el dato exacto, pero sería como la cuarta o quinta ciudad Sí, electoral en España, yo lo Argentina. estuve viendo en los datos del INE, sí, 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 O sea que y los Argentina cubanos podría también estamos decantar. ahí en punta, creo que somos los sextos, séptimos por ahí también. Interesante discusión. Bueno, tenemos que ir cerrando, pues, porque esto ha volado. No siento que solo hablamos como 5 minutos. Pero bueno, algunos puntos solo para que den sus conclusiones. Creo que no cabe ninguna duda, pues, de que todos los estados, todos los países tienen derecho
a controlar sus fronteras. Lo que hemos hablado, nadie discute eso, pues, pero lo que hemos hablado es que más bien se trata de buscar vías legales y una política migratoria inteligente. Como les dije al inicio, en Estados Unidos está más demostrado de que la migración ha ha generado beneficios y que esa migración, es decir, la expulsión desde América Latina ha obedecido pues a una economía informal, al crecimiento del crimen organizado y que hay que atacar esas causas. ¿Cuáles serían sus reflexiones finales? Empezamos por Julio, luego por Lu y finalizamos con Manuel. No, la única reflexión que dejo es que la migración es una realidad histórica, es una realidad humana, y lo que hay que tratar es de pensar cómo se le da cauce a esa realidad. Y cuando se utiliza para prohibirla, extinguirla o instrumentalizarla, al final el tiro sale por la culata. Entonces creo que más bien hay que tener una visión abierta, sensata sobre ese proceso y tratar de darle el mejor cauce posible. Sí, a mí me Perfecto. gustaría enfocar en lo que tiene que ver con los políticos, ¿no? Que el mensaje dirigirlo a ellos, que no instrumentalicen a los migrantes, que hagan medidas las que ellos entiendan según la línea del partido. Ellos están en el poder porque los electores de sus países le han dado los votos, obvio, pero que no los instrumentalicen porque eso nos vuelve blanco de muchísima gente que está en los extremos y eso es muy peligroso. Perfecto, Manuel. Yo diría que hay épocas optimistas en la historia y épocas pesimistas y yo creo que lamentablemente vivimos en las segundas, ¿no? Hemos renunciado al optimismo de la educación, de la integración, de los derechos, de las constituciones y creemos en el pesimismo de la cultura, ¿no? En que todo está determinado, en fin, que no somos capaces de convivir, de integrar y de educar y de cambiar con las leyes y crear cosas nuevas y estamos a la defensiva. Y yo creo que una de las principales manifestaciones es el miedo a la migración. Bueno, en mi caso, pues a mí me preocupa mucho que si bien es cierto, hay que reclamar los derechos de los migrantes en estos países de acogida, es el punto de los factores de expulsión. Porque como les decía, la mayoría de mis amigos en Nicaragua la migración es una sangría brutal, nadie ha querido irse, todos se cuestionan, pues viven en Estados Unidos, están haciendo vida allá, pero una vez me decía una persona, citando a Los Aldeanos, esta banda de rap de Cuba, pues de, bueno, el sueño americano no es tan sueño, pero es mil veces mejor que en el caso de Los Aldeanos dicen la pesadilla cubana, pues es mil veces mejor que la pesadilla sandinista de Nicaragua. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros países dejen de ser una pesadilla y no vayamos a buscar sueños que no son tan sueños? Porque es bien difícil ser migrante, es una tragedia, pues eso nadie lo va a poner en cuestión. Fue un gusto platicar con ustedes, a todos los que nos escuchan, también es un placer todo el feedback que hemos obtenido y los esperamos en la próxima emisión de Las Dos Orillas, donde vamos a seguir discutiendo los principales problemas que aquejan a estas dos orillas, a las Américas y también a Europa. Un gusto.